Bueno, vamos a dar entonces inicio a la segunda parte del metabolismo del colesterol, donde vamos a incluir la regulación, vamos a ver algunos aspectos detalladitos y ya continuamos como con esos lípidos complejos que también tienen, no vamos a entrar en el detalle del metabolismo, pero vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con, perdón, yo verifico aquí volumen, estamos bien, tiene que ver con la homeostasis de estos compuestos, sobre todo a nivel catabólico, que cuando hay deficiencia de algunas de estas enzimas, pues se producen algunas enfermedades por la acumulación, porque no se catabolizan bien. Bueno, voy entonces a dejar de presentar la cámara, voy a presentar la pantalla. Ustedes me dicen cuando esté, profesor Burgos, me dice cuando esté. Ya está viendo la... Pero las diapositivas, pero eso ya correcto. Muy bien. Ya. Bueno, ya vamos a continuar con la regulación de la biosíntesis del colesterol. La biosíntesis o la síntesis de nuevo. Esa es la que tiene la regulación. Sin embargo, la ingesta de colesterol, la ingesta de los alimentos, los nutrientes, los alimentos que contienen colesterol pueden modular esta biosíntesis de nuevo, esa síntesis de nuevo. Es decir, la síntesis endógena del colesterol. Podemos reunir en estos 5 puntos que tienen que ver con la regulación del colesterol, que es la retroinhibición, es decir, el colesterol en sí mismo, ¿cierto? Va a modular la vía, como lo vamos a ver. Las lipoproteínas plasmáticas también van a modular esa síntesis endógena y básicamente eso está representado en las LDL, ¿cierto? Porque las LDL, ¿cierto? Le va a estar informando al interior de la célula si se necesita o no se necesita producir colesterol. Y ahí es donde podemos desvirtuar un poco todos esos mitos que hay sobre el colesterol. La hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que pues aunque está ahí como una parte, realmente todo lo anterior modula la expresión. Lo que pasa es que hay unos puntos que es lo que se llama la modificación covalente de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. ¿Por qué? Porque ella sensa, o las enzimas que la van a fosforilar, ¿cierto? Ella sensa, que lo que hace que la enzima esté activa o no esté activa, ella sensa, permite sensar a las células si hay mucha energía, no hay energía, y por lo tanto estar asociado con hormonas como la insulina y el glucagón. Hay 2 puntos que no vamos a hablar a profundidad, desafortunadamente porque no hay tiempo, pero es un tema fascinante y que hoy en día ha cobrado mucha importancia, que es lo que llama la cronobiología o el ritmo circadiano. Y eso se ha visto sobre todo en estudios científicos en individuos que tienen grandes jornadas y sobre todo casualmente en profesionales de la salud que tienen turnos de más de 24 horas, 48, 36 horas. En este tipo de personas se han hecho estudios y se ha notado cómo varía esa síntesis o esos niveles de colesterol. Recordemos que el ritmo circadiano, ¿cierto?, está sobre todo relacionado, y ahí hay unos puntos pero preciosos para ver. Tiene una parte molecular muy, muy fuerte, que es lo que tiene que ver con la luz-oscuridad, ¿cierto? Que también ya se han hecho algunas hipótesis
porque a pesar de que puede que nosotros nos acostemos, por ejemplo, no tan tarde, ¿cierto? Nos deberíamos acostar como las gallinas. Las grandes ciudades tienen una contaminación lumínica muy grande. Muchas veces vivimos en nuestras casas, pero la luz de las calles o otro tipo o de otras viviendas, ¿cierto? Y hay evidencias de que eso puede modular esa síntesis del colesterol. La regulación hormonal, que esa también está en los estudios más relevantes y más, o sea, relevantes no, perdón, los que más estudios tienen están relacionados con la menopausia, la caída de los estrógenos, ¿cierto? Cómo cambia esa biosíntesis o síntesis de nuevo del colesterol. Pero también, como sabemos que hoy en día, por muchas de las cosas del estilo de vida moderna, como el consumo de anabólicos, la administración de hormonas por temas, por ejemplo, estéticos, para verse más musculoso, el cambio, ahorita toda esta parte del transgénero y todo este tipo de cosas, como se aplican hormonas y eso, entonces esa regulación hormona hace que haya todo un cambio tremendo y obviamente el colesterol hace parte de esto. Bien, ahora, dentro de todos estos puntos yo voy a entrar aquí con una diapositiva, ¿cierto? Que empieza como a describir todo esto de la diapositiva anterior, pero aquí tenemos que tener muy en cuenta y que ustedes lo piensen, aunque no se lo aprendan, aunque toda la parte molecular y muchas de las cosas, detalles moleculares que yo voy a hablar, no los preguntamos en el examen porque es un curso de bioquímica metabólica, no molecular, es fundamental la regulación transcripcional y posttranscripcional. Y básicamente es en este factor de transcripción o este complejo proteico, que a nivel molecular lo decimos como factor de transcripción, que se llaman proteínas de unión al retículo endoplásmico liso. Que no solamente este factor no solamente tiene que ver con el colesterol, sino con muchos genes. Entonces, estas proteínas o transcriptos están en el retículo endoplásmico, ¿cierto? Depende del texto donde usted lo lea, ¿cierto? Podemos decir que ahí están de una forma inmadura, pero cuando ellos sensan ciertos compuestos, en este caso el colesterol, ellos maduran o migran para ir hacia la célula, hacia el núcleo, y dentro del núcleo, bueno, ya lo voy a mostrar, y dentro del núcleo hace ya lo que se llama la regulación posttranscripcional, porque se convierten en factores de transcripción para la expresión génica de algunas enzimas, en este caso la hidroximetilglutaril coenzima A. Bueno, este sería como el resumen de la síntesis del colesterol. Entonces, se los voy a explicar. Esto es de Leninger. Esto es de la bioquímica de Leninger, modificada con todos los dibujitos y noticas, ¿cierto? Entonces, miren. Podríamos decir a nivel, bueno, recordemos entonces que a partir de acetilcoenzima A vamos a tener colesterol. Este colesterol es endógeno, intracelular, se hace en la célula. Entonces, resulta que hay unos mecanismos muy, muy sofisticados y muy sensibles. De toda esta batería, imagínense 21 reacciones o más, hay una enzima que es la directora de orquesta y que es la que va a... directora de orquesta no, está mal la metáfora, es como eso que va a... como a monitorear todo, y es la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Entonces, ella en sí misma, como enzima,
Ahorita vuelvo a hablar de lo de la regulación de la expresión génica, que lo voy a hacer de último porque adelante les tengo otras diapositivas para el que quiera profundizar de eso. No vamos a preguntar el detalle molecular, no nos interesa. Nos interesa lo grande, que usted sepa que hay una regulación de la enzima como tal por modificación covalente, que tenemos una regulación por expresión génica, por encima del colesterol. Bueno, entonces, la enzima como tal, ella en su forma, ¿cierto?, tiene una regulación que es lo que se llama, ustedes ya lo vieron, lo vimos en el curso de estructural, en la regulación de las enzimas por modificación covalente, ¿cierto? Y básicamente es que en el caso de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, ¿está fosforilada o no está fosforilada? Entonces, cuando está en forma fosforilada, ¿cierto? Está en forma fosforilada me enredé, perdón. Cuando está en forma desfosforilada o fosforilada, va a indicar la actividad de la enzima. Y eso va a estar sujeto a las hormonas. Y bueno, quiero decir que aquí mencionamos las dos hormonas que más implicadas están en el metabolismo de combustibles, que es la insulina y el glucagón. Pero quiero resaltarles que hay otras hormonas que no tienen el impacto que tienen, como por ejemplo en la glucosa, pero que también lo tienen otras hormonas como la epinefrina, bueno, las hormonas tiroideas, bueno, una cantidad de hormonas. Es decir, la parte endocrina, como ya lo hemos ido aprendiendo, modula mucho el metabolismo. Pero, hablando en esto, mire que aquí tenemos el signo de lo que aumenta la acción o la función de la hidroximetilcoenzima reductasa y lo que lo para. En este caso es la insulina, hace que trabaje, y el glucagón que pare, ¿cierto? Es un afector positivo y negativo. Y eso simplemente se traduce en que la interpretación química que nosotros le decimos en palabras es, mire, hay mucha energía o hay bajita energía, ¿cierto? Entonces, la insulina lo que va a promover es la desfosforilación de la hidroximetil glutaril coenzima reductasa. Promueve que se desfosforile. Cuando ella se desfosforila, queda en forma activa para que pueda seguir produciendo el mevalonato y en consecuencia el colesterol intracelular, ¿cierto? Entonces, vea pues para que vaya articulando. Cuando usted come azuquita, recuerde que la glucosa, la insulina es sensible a la glucosa, ¿cierto? A que se produzca glucosa en el páncreas. Entonces, si tenemos insulina, si subimos los niveles de insulina en sangre, mire qué está pasando. Estamos aumentando la producción endógena intracelular, sin hablar de la que nos estamos comiendo. Bueno, ahora, el glucagón, ¿cierto? El glucagón, por el contrario, promueve que esta enzima esté en estado fosforilado. Y cuando ya está fosforilada, está en forma inactiva. Ojo, aquí estamos hablando de estos dos, pero recuerden que son, pero ¿por qué se va a dar esa fosforilación o desfosforilación? Porque recuerden que hay unas enzimas, la fosforila, la quinasas, AMP quinasa, es decir, toda esta gama de quinasas, ¿cierto? Son sensibles a esto y entonces van a fosforilar o desfosforilar la hidroximetilglutaril coenzima. Eso es lo básico de cualquier enzima. En este caso, de toda esta gama de 21 enzimas, está la hidroximetilcoenzima reductasa. Pero además de eso, y lo voy a conectar, porque resulta que hoy en día se sabe que
en ese metabolismo hay pues se han encontrado unos compuestos que ni siquiera han sido bien caracterizados, que me parece muy interesante. Vamos a ver qué va encontrando la ciencia. Cuando se produce ese colesterol, se aumenta ese colesterol intracelular, entonces sumado al colesterol que viene afuera de la célula en forma de LDL, ¿cierto? Produce unos compuestos que fomentan la proteólisis de la enzima, es decir, ayudan para que haga una... se me olvidó el término, profe, cuando sea autocatalítica, se me olvidó el término, pero la misma enzima acuérdense que la enzima es una proteína, entonces genera la misma, se autoliza, no me acuerdo el término, profe, si me ayuda. Proteólisis, está bien, Natalia, proteólisis. Sí, cuando una misma se autocome, pues se autodestruye. Bueno, en fin, pero ese es el concepto, ¿no? Bueno, muy bien, eso es lo que tiene que ver con la enzima. La otra parte de la regulación es esta lo va a hablar, no lo va a hablar mucho, el profesor ya habló de eso, ¿cierto? Es cuando hay un incremento de los ésteres de colesterol. Ahorita hablo un poquito de eso. Por eso el ACAT y el LCAT, ¿cierto? Acetilcolesterol aciltransferasa y la lecitin, la LAT, juegan un papel muy importante en estos ésteres de colesterol y también están hacia el control, pero son estimuladores de ese control de colesterol intracelular. Y voy a cerrar la regulación hablando, de la regulación de la expresión génica. Y aquí viene un punto que, aunque usted no va a entrar en el detalle molecular, pero que sí es importante saber que los hábitos de vida, o sea, la alimentación, lo que vienen los nutrientes, o sea, lo que nos comemos, los estilos de vida, la actividad física, regulan esta enzima, la expresión génica. Esa es la terminología molecular para decir la producción de la enzima. O sea, con la información que hay en el núcleo. El término que decimos técnico en molecular es la regulación de la expresión génica. O sea, la producción de la enzima. La fábrica que produce la enzima. Entonces, esos alimentos, o sea, lo endógeno, obviamente, ya lo vimos. O sea, el colesterol endógeno, la síntesis que acabamos de ver. Ahí se me olvidó la bolita. Y esto que acabamos de ver, eso también modula la expresión génica, ya lo voy a mostrar cómo. Pero los alimentos, lo que consumimos, ¿cierto? La actividad física, o sea, bueno, los estilos de vida, porque ya vemos que lo de la cronobiología y todo eso, mejor dicho, todas esas cosas externas, la regulación de la expresión génica no solamente está dado por lo endógeno, sino también por lo exógeno, ¿cierto? Y básicamente son todos esos mecanismos moleculares que nos van a decir produzca la enzima o no la produzca, prenda o apague el gen. Eso es como en términos populares lo que se podría decir. Por eso es tan importante la regulación. Y otra cosa bonita de la regulación, esa regulación de la síntesis endógena de colesterol se da principalmente en el hígado, no es en todas las células. Bueno, porque recuerden que la producción de colesterol endógeno en todas las células es a discreción de la necesidad de la célula. Pero la regulación masiva se da a nivel hepático del colesterol. Y entonces se da por esa regulación de la hidroximetil, o sea, de la enzima hidroximetil glutanilcoenzima reductasa, en la cual el colesterol que viene de la dieta va a influenciarlo de manera importante hacia la producción o no producción. Entonces yo aquí les dejo varias
gráficas que le pueden ayudar a usted. Yo voy aquí a hablar sucintamente y paso rápidamente a una que está como todo el engranaje para que lo entiendan. Entonces, cuando hablamos de esas transcripcional y posttranscripcional, quiere decir que a nivel de el retículo endoplásmico, ¿cierto? Se van a producir, esto va a ser sensible, ahorita miramos cómo, esto va a ser estas proteínas, el SREP, que es proteína de unión al retículo endoplasmático liso. Aquí hay unos transcriptos o la proteína, podemos decir en la terminología molecular que está inmadura, va a ser sensible a esto por la cantidad de colesterol que haya, ahorita lo vemos, y entonces esas proteínas o esos reguladores de factores de transcripción que están inmaduros, maduras, salen y ellos ya luego entran a la célula, entran ya, podemos decir, el transcripto maduro, la proteína ya entra y se convierten en factores de transcripción, es decir, son proteínas, acúmulos proteicos, conglomerados proteicos o proteínas individuales, ahí en toda su gama, que entonces hay unas regiones en el material genético que son sensibles a esta enzima, ella se pega y entonces le dice a toda la batería molecular o a toda la sistemática, pare la expresión génica o la para o estimule la expresión génica, es decir, o para la producción de la enzima a nivel nuclear, ¿cierto? O la aumenta, ¿cierto? Y ahí está entonces la hidroximetilglutarenil coenzima A reductasa, es esta, ¿cierto? Es decir, que esto se convierte en un factor de transcripción para que se exprese la enzima. Ya una vez hecha la enzima sale y hace sus funciones. ¿En dónde? En el citoplasma. ¿Listo? Todo este detalle es el que le guste molecular, la investigación, todo ese tipo. Le invito a que lea eso. Eso es fascinante el detalle de eso. No nos interesa aquí. Aquí usted tiene que tener el concepto grande de que esto va a estar estimulado por muchos factores. Es esta la que les digo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos en las membranas una serie de acúmulos, cassette, conglomerados proteicos que van a ser sensibles a ese colesterol. Entonces, tenemos un colesterol endógeno, ¿cierto? Que lo vamos a producir. Este es el citoplasma. A partir de acetilcoenzima A en el citoplasma vamos a producir ese colesterol. Ese colesterol, pues entonces va a salir. Aquí está, por ejemplo, las HDL. Acuérdense ese concepto que hay de las HDL buenas y malas, ¿cierto? Y entonces el HDL pues es las lipoproteínas de alta densidad, ¿cierto? Que tienen el supuestamente colesterol bueno, ¿cierto? Y bueno, muy bien. Pero resulta que cuando tenemos ese exceso de colesterol, no, entonces aquí quiero mencionar que entonces va a depender, ¿cierto?, de esa cantidad de colesterol, porque esta proteína va a ser sensible, en realidad la ESCAP, va a ser sensible a esos niveles de colesterol. Entonces, si el colesterol está bajito, ¿cierto?, activa esa ESCAP que se une afuera, ahorita le muestro un detalle de eso, o sea, en el retículo endoplásmico liso, entonces le dicen, no, hay que madurar esto para que vaya al núcleo, en el núcleo se convierte en factor de una proteína madura, que es un factor de transcripción, y entonces ahí se produce la hidroximetilcoenzima A reductasa, y entonces produce colesterol, inhibimos esos bajos niveles de colesterol. Muy bien, hasta ahí todo va muy bien. Pero resulta que la célula no solamente tiene mecanismos intracelulares, sino a nivel extracelular o sistémicos, es decir, lo que está en el torrente sanguíneo. Y eso se hace a través de las lipoproteínas, como ya nos presentó el profesor Burgos. Por esa razón, nosotros tenemos unos receptores, estos receptores que son unas proteínas, se llaman
ese grupo de proteínas se llaman clatrinas, y entonces son receptores de LDL, específicos de LDL. Entonces esos receptores se exponen en la célula, ¿cierto? Porque obviamente recordemos que necesitamos una homeostasis de producción de colesterol. Entonces nosotros tenemos los mecanismos para cuando ese colesterol que se está produciendo aquí no es suficientemente, pues lo coge de afuera, ¿cierto? Entonces lo coge a través de los LDL, se une al receptor, a la creatina, hace un endosoma, endosita la LDL. Aquí ese endosoma se une a los lisosomas, ahí todas esas actividades enzimáticas hace toda su función. ¿Qué hace? Convierte esas, digiere todas esas proteínas, cuando ya se libera, ¿cierto? Ese LDL, esos endosomas vuelven y para volverse a exponer a la membrana, y aquí entonces se obtiene el colesterol. Entonces ese colesterol, ¿cierto? Bueno, ya aquí sensa, y de acuerdo a la concentración de colesterol ya le dice a la célula que pare o que disminuya. Fíjese que en la vida real, cuando yo como mucho colesterol del chicharrón, de la comida que no tengo, que está baja en actividad, ¿cierto? Lo que le está, como entra, o cuando yo tengo mucha elevados los LDL, entran a la célula, y lo que le dice a la célula es que, lo que interpreta dentro de la célula es que hay mucho colesterol, ¿cierto? Entonces, al haber mucho colesterol, ¿cierto? No se madura esto y no se produce el colesterol endógeno. Ese es el problema de comer y el consumo del exceso de colesterol. Bien. Aquí les dejo el detalle, cómo es que se da el mecanismo, muy bonito, ¿cierto? Que me quedé en esa otra diapositiva, pero aquí estaba de cómo se internaliza, se endosita ese LDL, ¿cierto? Es un mecanismo para poder obtener ese colesterol exógeno. Bueno, aquí les dejo, quien quiera ver, ¿cierto? Aquí está el detalle molecular. Recuerden que esta transcripción, aquí está, bueno, esta es la representación de en el retículo endoplásmico, ¿cierto? Lo que sucede cuando hay mucho colesterol. Entonces, si hay colesterol, se activa estas enzimas, se madura estos REP, o sea, esta proteína de unión en el retículo endoplasmático madura y se va entonces para el núcleo, y ahí estimula la expresión de la hidroximetilcoenzima reductasa, ¿cierto? Sí, se me olvidaba una cosa, no dije una cosa importante, que no solamente, mire que eso lo vimos aquí, en esta está acá, no solamente estimula la producción de hidroximetilcoenzima reductasa, sino que estimula la reducción, la expresión de los receptores de LDL. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a un punto muy importante que tiene gran importancia para ustedes. Me disculpan que hice un detalle de lo molecular, pero es que eso me encanta. Y es con la familia de fármacos que están siendo utilizados a nivel mundial para el manejo de las hiperlipidemias, específicamente las hipercolesterolemias o el aumento de lipoproteínas, sobre todo representado en las LDL. Quiero mencionar, pues eso fue el tema que habló el profesor Burgos, pero recordemos que las HDL, hasta el momento no existe ninguna droga que aumente las HDL. Hay un estudio muy importante, muy grande, hecho en Japón con el té rojo. El té rojo es un té que es el té verde, lo añejan, ¿cierto?
un estudio que es como de 21.000 personas, o sea, han sido varios estudios, pero el más poderoso, ¿cierto? Y que consumiendo ese té rojo aumenta las HDL. Pero de resto no existe ningún medicamento que aumente las HDL. Lo único que aumenta las HDL es la actividad física. Actividad física controlada aeróbica. Bueno, pero no vamos a hablar de ese detalle. Ojo con lo del té rojo, porque ese té rojo, ojo que yo lo estoy hablando, pero no es para que lo difundan de manera sin conocimiento de causa, porque ese té rojo tiene unas particularidades. O sea, tiene que ser añejado en cierta forma, tiene que ser cierta cantidad, puede ser sensible, personas que sean hipertensas hay que tener cuidado, pero realmente existe y seguramente que en el futuro van a haber muchos derivados de ese, más estudios científicos que encuentren cuál es la molécula que hace ese efecto de subir las HDL. Pero las estatinas, el grupo de estatinas, son fármacos que son utilizados. Entonces eso es una familia de fármacos que, como ustedes verán, están basados en pues radicales que se les coloca el mevalonato, ¿cierto? Y esas estatinas lo que van a hacer es reducir la síntesis del colesterol intracelular, lo disminuyen, ¿cierto? Ya vimos, y como les hablamos, reduce la estimulación intracelular del colesterol y aumenta la expresión de receptores de LDL hepáticos. Yo le doy aquí la palabra al profe Burgos, que tiene unos conceptos muy interesantes que decirnos sobre las estatinas, porque las estatinas, si bien son muy buena alternativa terapéutica, tienen grandes beneficios, también tiene otro tipo de cosas que creo que hay que tener en cuenta. Adelante, profe. Sí, Natalia. El problema con las estatinas es, como usted lo dice, son drogas excelentes porque si bajan el colesterol, la síntesis de colesterol. Son inhibidores competitivos pues, del mevalonato. El problema, o sea, cuando están bien, cuando se prescriben adecuadamente, son drogas muy útiles, pero con las estatinas ha ocurrido que se ha generado mucha controversia, sobre todo en los últimos años, porque se prescriben como si fueran drogas inocuas y las estatinas tienen complicaciones que pueden ser letales. Las complicaciones más comunes son problemas musculares. Ahora, ¿por qué las estatinas tienen posibilidad de generar complicaciones? Como lo mostró la profesora Natalia, a partir del mevalonato se producen unos isoprenos activados. Esos isoprenos activados no solamente se dedican para la síntesis de colesterol, esos isoprenos activados son necesarios para sintetizar otras estructuras que son muy importantes en el funcionamiento celular. Por ejemplo, la coenzima Q, la ubiquinona. La coenzima Q se sintetiza a partir de esos isoprenos. Y la coenzima Q, como todo el mundo sabe, es un componente fundamental de la cadena respiratoria que funciona en la mitocondria, es la producción de ATP, a partir de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Esos isoprenos activados también son importantes para sintetizar dolicol fosfato. El dolicol fosfato es un intermediario, es un transportador muy importante en la síntesis de glicoproteínas. También se requieren esos isoprenos para la prenilación de proteínas. La prenilación de proteínas es una modificación posttraduccional que se hace para que algunas proteínas se puedan anclar a la membrana. Esos isoprenos provienen de esa ruta del mevalonato. En otras palabras, cuando se disminuye
la producción de colesterol endógeno se afectan la síntesis de otras sustancias que son muy importantes para el funcionamiento celular. Eso quiere decir que las estatinas no son tan inocuas como pretenden los fabricantes. Las complicaciones más frecuentes son complicaciones musculares, pueden producir dolores musculares, sobre todo dolores musculares, aumenta la CPK muscular. Profe, calambres también. Calambres. Y la complicación pues más temible pues es la rhabdomiolisis, porque una rhabdomiolisis puede llevar a una insuficiencia renal aguda y a la muerte del paciente. Profe, también puede producir fatiga. Eso. Todas esas son consecuencias de un mal funcionamiento energético del músculo precisamente por interferir con el metabolismo de la coenzima Q de la ubiquinona, principalmente. La otra cosa que no se dice es que hay un compromiso muy importante del funcionamiento cerebral, porque recordemos que por ahí el 25% del colesterol no esterificado del cuerpo está ubicado en el cerebro. La razón es clara, la cantidad de membranas que se requieren para que funcionen los componentes cerebrales, pues por la razón pues que ya todo el mundo supone que es la fabricación de mielina y la constitución de las membranas a nivel cerebral. Entonces, las estatinas, la mayoría de las estatinas atraviesan la barrera hematoencefálica, o sea que disminuyen la producción de colesterol, no solamente en neuronas, sino en células gliales. ¿Eso en qué se traduce? En una serie de características que se observan en los pacientes a largo plazo y que casi nunca se mencionan. Los pacientes empiezan a tener pérdida de memoria, lentitud intelectual, pérdida de atención, confusión, inclusive puede llegar a la depresión y hasta ideas suicidas. Esos cambios de comportamiento que casi nunca se mencionan son producidos porque se compromete el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso central. El otro asunto que genera una gran controversia es que, como lo presentó la profesora Natalia, hasta hace algunos años, tener un colesterol menor de 200 miligramos por decilitro se consideraba que era normal. De un momento a otro, por influencia pues, de unos especialistas muy influyentes, resulta que no, que ya hay que bajar el colesterol, inclusive por debajo de 100 miligramos por decilitro. Eso quiere decir que automáticamente millones de personas, que se calcula por ahí unos 200 millones de personas, quedan convertidos en pacientes, o sea, en usuarios potenciales de estatinas. Ese cambio ha generado una gran controversia, principalmente a nivel de Europa y principalmente en Francia, porque el mercado de las estatinas moviliza 300.000 millones de dólares. Entonces, la suspicacia que se ha generado detrás de esa manipulación del colesterol normal es simplemente para aumentar el mercado, el consumo de estatinas. Personas que antes eran normales, ahorita se vuelven pacientes automáticamente. Eso es lo que se le critica a estas farmacéuticas productoras de estatina, que hacen una propaganda agresiva
para considerar las estatinas como las drogas ideales y totalmente inocuas. Y por todas las características que mencionó Natalia, bajar el colesterol no es recomendable para el buen funcionamiento de muchos sistemas corporales. Hay unas entidades en donde es mandatorio prescribir estatinas. Ya lo mencionó Natalia. Por ejemplo, hipercolesterolemia familiar. O algunas otras situaciones, por ejemplo, antecedentes de isquemia cerebral transitoria, infarto de miocardio, antecedentes familiares muy claros de enfermedad arteriosclerótica, etc. Hay una serie de situaciones donde es mandatorio prescribir estatinas, pero en muchos casos las personas normales se convierten en pacientes simplemente por la manipulación que se da a nivel de las farmacéuticas que fabrican estas sustancias. Eso era todo lo que tenía que decir, Natalia. Gracias, profe. No, pero además de eso, que creo que hoy en día hay unos paradigmas muy grandes. Yo que trabajo con enfermedades huérfanas, que la mayoría de los pocos, de las pocas enfermedades que tienen tratamiento, el tratamiento es supremamente costoso. Sin embargo, lo que voy a decir lo aplico sobre todo, lo aplico no solo a enfermedades huérfanas, sino a todo tipo de enfermedad crónica, porque aunque un medicamento sea barato, a largo plazo puede llegar a ser muy costoso, y además cuando va a hacer otra serie de desórdenes o comorbilidades que van a llevar al individuo a que consuma más medicamentos, ¿cierto? A que se haya una consecuencia de unas interacciones medicamentosas que casi no se tienen en cuenta, cuando muchas veces simplemente cambiando los hábitos de vida en alimentación, en actividad física, en higiene del sueño, en la revolución que hoy en día, sobre todo ustedes las nuevas generaciones, todos tenemos que hacer, pero sobre todo ustedes las nuevas generaciones, que es ese bombardeo informático y de vida acelerada, de vida muy complicada, que llevan a que nos enfermemos, es decir, modulando sin medicamentos esos factores que acabo de mencionar. Usted puede normalizar muchos de sus de sus ¿cómo diría yo? De sus compuestos, de los metabolitos que le pueden causar enfermedad. Es decir, porque la gente prefiere entonces consumir todos estos medicamentos para seguir haciendo los pecadillos, ¿cierto? Para seguir consumiendo el azúcar o lo que sea, ¿cierto? Entonces yo quisiera hacer una invitación muy hacia esa medicina preventiva, porque en la antiguamente no había toda esta gama de medicamentos. Antiguamente la vida tampoco era fácil, no era que antes vivían pues en la gloria, no. Antes tenían mucho estrés también, y mucho porque había que rebuscarse la vida, o sea, uno no tenía ducha, no tenía baño, tenía que caminar para ir al río, a lavar las cosas por agua, pues entonces todo eso, ese caminar, ese levantar las tinajas con agua y todo ese tipo de cosas, a pesar de que era trabajo, de que había muchas cosas que hacer, les permitía una mejor calidad de vida. Entonces,
aunque bien se ha aumentado el pronóstico de vida, ese pronóstico de vida es sobre todo en enfermedades infecciosas. Pues nunca sabremos qué pasaría, ¿cierto? Con todos estos metabolitos que hoy en día tenemos, pero yo creo que todo lo que nos va indicando todas esas farmacéuticas, todo ese capitalismo desbordado, yo creo que hay que cuestionarlo frente a salud. Perdón, profe, me desorienté, qué pena. Está bien, Natalia. Bueno, no, pero creo que, pues, aunque me desorienté, creo que también en esto que es básico tenemos la misión de, en estos chicos, crear una actitud reflexiva frente a lo No, que es la pero, medicina y los paradigmas de medicina. no, pero usted no se desorientó, es que es muy importante, sobre todo para los médicos que son los que tienen permiso de prescribir drogas, son los únicos que tienen permiso de Exacto. prescribir drogas, Me leyó muy bien. los médicos, porque en nuestra sociedad prescribe desde el farmacéutico para arriba. Los médicos son los únicos que tienen permiso, pero entonces es muy importante que cuando uno vaya a prescribir una droga que se va a usar por muchos años, o sea, que el paciente la va a usar por muchos años, como el caso de las estatinas, uno tiene que estar al tanto de todas las implicaciones que conlleva el uso permanente y por largo tiempo de esa droga, no solamente estatinas, cualquier droga que se vaya a prescribir por un tiempo prolongado, el médico está en la obligación moral de estudiar cuáles son las consecuencias a largo plazo de esa droga que le está prescribiendo a su paciente. O sea que usted no está, no es que se embolató, no, eso es lo que hay que hacer. El médico tiene que tener conciencia de esa responsabilidad moral que tiene frente al paciente. Exactamente. Sí, qué bien. Bueno, muchas gracias, profe, por la intervención. Excelente todos esos tips y todo ese conocimiento suyo. Bueno, vamos entonces a continuar. Aquí les dejo, pues, mire que es un poquito el resumen de todo esto que hemos visto, toda esa parte estructural química. Aquí les dejamos lo que son esos valores de referencia que son muy, muy, muy amplios y que les pueden servir. La parte de regulación, y ahora vamos a entrar en lo que es la parte de degradación, porque como mencionamos anteriormente, el colesterol cuando se oxida no produce energía, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros oxidamos el colesterol se convierte en CO2 y agua, pero no produce energía. Por el contrario, cuando vimos que en la síntesis requiere mucha energía. Ahora, como todos los compuestos del organismo, todos los productos de esa oxidación, ¿cierto? Parte de esos productos, los que no sean reutilizados, los que no se utilicen en otras moléculas, tienen que ser excretados, porque de acumularse en cualquiera de las células, sistemas o organelas, pues se convierten en enfermedad y pueden comprometer la vida del organismo del individuo. Así que la excreción del colesterol se hace a través de lo que conocemos como ácidos biliares o sales biliares. Entonces, el colesterol, como ya vimos, se metaboliza, ya lo vimos, se sintetiza en el hígado principalmente. Y la excreción, es decir, esa oxidación se hace es principalmente en el hígado. Pero hoy en día ya sabemos
que no solamente es el hígado. Antiguamente se sabía, antes de que viniéramos a toda esta era del microbioma y bueno, pues de la microbiota y todo eso, ¿cierto? Sabíamos que se producían unos ácidos biliares primarios y secundarios, ¿cierto? Es decir, el colesterol en el hígado se oxida y se convierte en ácido cólico. Miren la molécula que le pusimos. Hicimos una modificación, es decir, lo convertimos en esto que se llama ácido cólico. Entonces, ese ácido cólico, que es un ácido, ¿cierto? Por conjugación, se convierte en lo que se llaman las sales biliares, ácidos o sales biliares. Ese ácido cólico en el hígado, fíjate, vea que aquí está la flechita que están en naranja, ¿cierto? Esa conjugación básicamente lo que hace es que a ese ácido cólico le va a colocar o la glicina, como lo vemos aquí, se convierte en el ácido glicólico, o le coloca la taurina en el ácido y se convierte en el ácido taurocólico, realmente, que es lo que se llaman sales. Si necesito alguna corrección o aclaración, profe, me dice, es decir, aquí lo tengo en forma de ácido, aquí ya están en forma de sales, ¿cierto? Por sí, Natalia. Si me quiere completar algo, decir o corregir, adelante, profe. O sea, son ácidos que tienen un pK muy bajito y por eso normalmente se disocian y por eso queda es la base conjugada. Ahí no la muestran como base conjugada, pero realmente uno habla de taurocolato, glicopolato, ácido, porque los ácidos biliares producen las sales biliares por ionización. Y ya después viene la conjugación que usted está mencionando ahí, que es para aumentar la solubilidad a la sal biliar o al ácido biliar. Sí. Bueno, muy bien. Entonces eso lo hacemos a nivel hepático. Pero también tenemos una función muy importante, que es la microbiota. Es decir, la excreción del colesterol se hace en el hígado, es decir, la oxidación en el hígado y en el intestino. Entonces, en el intestino es por la microbiota que convierte entonces ese ácido cólico, que es lo que llamamos el ácido biliar primario, lo convierte en el ácido biliar secundario. Es decir, que lo que hace es que lo convierte en ácido dioxicólico, lo que llaman el DOC. Lo que hace es una deshidroxilación y eso lo hace la microbiota, lo hacen las bacterias. Y aquí voy a acabar como de terminar como esa función de las microbiotas para especificar algunas cosas que son importantes. Incluso, y por eso aquí hay una regulación de la excreción del colesterol y un recicle que se conoce como enteropático, porque estos compuestos que se producen a nivel del hígado, del intestino, ¿cierto?, pueden ser reciclados a convertirse en ácido córdico. Recordemos que las sales biliares tienen un papel muy importante en la emulsificación de muchos lípidos, ¿cierto?, de los lípidos. Entonces, esas bacterias, una vez está como ese ácido biliar secundario, ¿cierto?, va nuevamente al hígado y en el hígado se convierte entonces en ácido glicodeoxicólico, y en ácido taurodeoxicólico. Es decir, lo que hace este DOC que fue al hígado, se le unió la glicina y la taurina respectivamente, o sea, hace una conjugación. Y de otro lado, los que estén en estas formas químicas
en el organismo, es decir, una vez que han sido conjugadas y que se eliminan, o sea, la vesícula biliar, en el intestino, perdón, llega la microbiota y la microbiota tiene la capacidad de hacer esa deconjugación y convertirlo nuevamente en un ácido biliar secundario para ser reciclado. Bueno, también después de que este ácido cólico, que ha sido por conjugación convertido en ácido glicólico y en ácido taurocólico y va al intestino, puede tener dos vías. Hay unos que van a sufrir esa dihidroxilación por la microbiota, entonces se van a convertir en estos que ya habíamos visto acá, es decir, en el ácido glicodeoxicólico y en el ácido taurodeoxicólico. Sí, pero se pueden volver a reciclar. O incluso estas sales biliares o esas, podemos decir, bases conjugadas. Profe, ¿o no es correcto? Pues las sales biliares se forman a partir de las bases conjugadas. ¿Sí? Eso. Entonces ya la microbiota vuelve y les hace una deconjugación, ¿cierto? Y se convierte nuevamente en ácido cólico. Entonces, aquí quiero mostrarles, porque este es como el resumen, es como lo simple, pero en realidad hoy en día, con todo el estudio de la microbiota, del genoma de la microbiota, se sabe que existen poblaciones bacterianas que ayudan en todo ese metabolismo, tanto en la absorción, en la digestión y en la excreción del colesterol. Incluso cuando hay unas poblaciones bacterianas que cuando se aumentan se convierten en patológenas o se disminuyen, están los dos casos. Entonces aquellas que hacen todas estas funciones que vemos acá no pueden funcionar adecuadamente. Entonces, porque ya hay estudios incluso que muestran, sobre todo se ha visto en pacientes pues que incluso les dan las estatinas y todo, pero siguen persistentemente teniendo algunos problemas con el LDL, con los lípidos en general, y el problema está en la microbiota, ¿cierto? O sea, hasta que no se haga un tratamiento con la microbiota, que generalmente se hace con prebióticos o probióticos, y cuando algunas cepas son muy fuertes hay que hacer como una especie de barrido que se hace con antibióticos. Ojo, eso tiene que ser monitoreado y seguido por un médico especialista. Eso no puede que porque yo creo y le doy tal medicamento le mato todas las bacterias. No, eso hay que hacerlo. Desafortunadamente, eso hace apenas 20 años, todavía estamos construyendo muchas cosas. La mayoría de tratamientos son a ensayo y error, como quitando y poniendo alimentos, o sea, prebióticos y probióticos que se dan algunas cepas a través de los kefir, de los yogures, kumis, yogur griego, kombuchas, etc. Era para hablar que siempre meto el temita de microbiota, porque eso va a ser una realidad para ustedes cuando se gradúen. Bueno, esta es la estructura de los ácidos biliares. Aquí les traigo unas diapositivas que son de Leninger, donde está el detalle de las reacciones enzimáticas, que no encontramos pertinente hacer todo el desarrollo de la modificación de ese colesterol, es decir, esa oxidación hasta que se convierta en una sal biliar o en esos ácidos biliares secundarios o primarios o secundarios, ¿cierto? Pero aquí en esta diapositiva la traigo porque hay que tener en cuenta algunas cosas que modulan esta síntesis de ácidos biliares, y es la familia de los citocromos P450. Entonces hay como otras aristas del metabolismo relacionada con la familia de los citocromos P450, sobre todo cuando son inhibidos o estimulados por medicamentos o por sustancias xenobióticos, ¿cierto? Xenobióticos con X, es decir, compuestos extraños al metabolismo propio,
que pueden modular esa síntesis de ácidos biliares. Lo mismo de algunas enzimas que también lo modulan, como es el ACOX, ¿cierto? Y el BAC, ¿cierto? Enzimas que tienen que ver con procesos de inflamación, con procesos neoplásicos. Entonces es importante eso. Bueno, aquí les dejo esta gráfica, básicamente cómo es esa secreción biliar circular enteropática, ¿cierto? Cómo se producen con la ayuda de la bilis, ¿cierto? Esos van al intestino, en el intestino se hace esa selección que ya vimos y vuelven por circulación porta esos ácidos biliares y hacen su función a nivel hepático. ¿Qué quiero interesante mostrar de esta gráfica? Fíjese que nosotros más o menos el 0.3 gramos los convertimos en ácidos biliares primarios. Ellos van al intestino, ¿cierto? Y en el intestino, mire que aquí hay 30 gramos. Esos 30 gramos no vienen del metabolismo hepático, sino de la acción que hacen las bacterias intestinales, es decir, la microbiota, ¿cierto? Que aproximadamente de todos esos compuestos, de 30 gramos, de esos 30 gramos de ácidos biliares primarios, que los hace no solamente el hígado, sino la microbiota, hace hace la deconjugación o desconjugación, lo convierte a ácidos biliares y mire lo que recicla. Y aquí es donde viene el protagonismo y la importancia de la intestinal, de las bacterias intestinales o microbiota y de la salud de la microbiota. A ustedes, queridos estudiantes, les va a tocar esa nueva era donde muchas de las enfermedades, solo con manejar las bacterias intestinales en enfermedades que son incluso genéticas, huérfanas, que implican otros sistemas como neurodegenerativas y eso, Alzheimer, Parkinson, etcétera. Solo con compensar eso se evitan muchos deterioros de esas enfermedades crónicas, y en el caso de esto, miren la implicación que tienen, porque esa deconjugación de esos ácidos primarios y secundarios van a la vena porta y van imagínense, del hígado salen 0.3 gramos y entran 29.7 gramos producto de la acción de las bacterias. Eso era lo que yo quería mostrar de esta diapositiva que me encantó, de esta gráfica que me encantó, de un artículo, y se elimina solamente el 0.3, realmente lo que se da en el hígado. Bueno, ya habíamos esto, la biosíntesis de isopronoides. ¿Qué quiero resaltarles de estas diapositivas? Bueno, ya sabemos que el colesterol es el sustrato, entonces, dependiendo la célula, dependiendo el órgano, entonces tenemos esa batería de enzimas que nos va a permitir producir la hormona o la sustancia en cuestión. Aquí tenemos, por ejemplo, la corteza suprarrenal en las células de la gluminosa, que es donde vamos a producir, a partir de colesterol, vamos a producir aldosterona. Ya vimos pues esta hormona, la importancia que tiene en el metabolismo de muchos de combustibles como el azúcar, las grasas, los mineralocorticoides, me equivoqué, mineralocorticoides. Tenemos entonces cómo a partir del colesterol vamos a hacer entonces esas hormonas, como es esas hormonas sexuales que son los andrógenos o estrógenos, ¿cierto? Básicamente vamos a tener, por ejemplo, para el cortisol se va a dar en las células fasciculadas de la corteza suprarrenal. Mire que cada célula o cada parte de un órgano tiene la especificidad de producir estas hormonas, en las cuales el sustrato de ellas es el colesterol. De ahí radica la importancia de la homeostasis del colesterol.
A nivel de las hormonas sexuales vemos como por ejemplo en las células de Leydig del testículo a partir de colesterol vamos a poder tener testosterona o bueno, o derivados, que esto por aquí se va a ir hacia una vía para producir también andrógenos, como ya la vimos en esta gráfica es de Leninger, pero el que tenía colorcitos de Matthews. Entonces, ojo con eso, porque eso es algo contemporáneo que ya les va a tocar a ustedes. Ahorita con todos estos procesos de género, ¿cierto? Las personas se están inyectando hormonas. Entonces, ojo, porque esas hormonas que usted está inyectando, es decir, usted como endocrino, yo no sé, bueno, yo no soy experta en eso, pero hay que tener cuidado con el metabolismo, porque a largo plazo eso va a crear una serie de problemas que ya vimos porque está modificando el metabolismo. Aquí vemos como en las células de la teca y de la granulosa en el ovario a partir de colesterol vamos a producir estradiol, ¿cierto? Estrógenos. Miren que muy bonito porque en el ovario es que tenemos el huevito, un huevito que puede llegar a ser o masculino o femenino, ¿cierto? Dependiendo. En nosotros es básicamente cromosomal, pero en otro animal les recordemos que lo que va a modificar o a desarrollar el sexo es la temperatura de los huevos, por ejemplo. Bueno, y finalmente esta es una gráfica para recordarles, esto ya les había hablado el profesor Burgos, pero es la esterificación del colesterol, que es muy importante porque esta enzima, la acetilcoenzima colesterol aciltransferasa, la ACAT, o la lecitincolesterol aciltransferasa, la LACAT, que son las que van a estar encargadas de esa esterificación del colesterol, pero que van a ayudar a esa modulación, sea del colesterol intracelular o del colesterol en circulación. Bien, también tenemos que pensar que no solamente es el colesterol, sino que algunos de los intermediarios, como vimos, que es el delta 3 isopentil pirofosfato, es el sustrato, o sea, uno de los isoprenos activados, que va a ser sustrato para producir muchas moléculas, o en el metabolismo, catabolismo de moléculas, como son entonces los carotenoides, las vitaminas, la K, la E, la A, la D, otros isoprenos, otros, por ejemplo la ubiquinona que ya la había mencionado el profesor, etc. Entonces aquí es muy importante recordar que es fundamental para las vitaminas liposolubles dentro del metabolismo de las vitaminas liposolubles el colesterol. Ya vimos por qué. En algunos de ellos son incluso o el colesterol mismo o incluso algún isómero intermediario, como lo vimos, como es el delta 3 isopronil pirofosfato. Sí. Entonces está así, entonces la vitamina A que nos va a dar el transretinol, la vitamina E el colecalciferol, la vitamina E el alfa tocoferol, la vitamina K filoquinona. Recordemos que todos estos compuestos que hemos visto pertenecen a los terpenos, el colesterol, los ácidos biliares, los esteroides, las vitaminas liposolubles. Bueno, aquí quería brevemente mencionarles que nosotros sintetizamos otros lípidos que hacen parte de lo que se llaman los lípidos complejos, y se llaman lípidos complejos porque pueden ser ácidos grasos que son modificados por una batería de enzimas que hay dentro de las células. Algunos se producen en el citoplasma, otros en el retículo endoplásmico,
liso, otros participa la mitocondria, organelas como los lisosomas y perixosomas, sobre todo participan en el catabolismo o en la modificación de estos lípidos complejos. Aquí tenemos el caso de los fosfolípidos, que son tan importantes, por ejemplo, a nivel de las membranas de algunas células sobre todo, y de las membranas de las organelas, ¿cierto? No vamos a ver el detalle de eso. Quiero traer un ejemplo que es el metabolismo, por ejemplo, de los esfingolípidos. Lo traigo por la importancia que tiene los esfingolípidos a nivel de las membranas del sistema nervioso, y por lo cual las enfermedades que tienen que ver con los gangliósidos, los glucocerebrósidos o los gangliósidos, pues producen enfermedades que son muy devastadoras porque afectan el sistema nervioso. Entonces, esos esfingolípidos, no voy a entrar aquí en el detalle estructural químico, ¿cierto?, que van a producir la esfingosina, que van a ser sustrato para producir muchos compuestos que van a ser parte de esas membranas, ¿cierto?, en este caso de membranas del sistema nervioso. Entonces está la ceramida, la esfingomielina, los cerebrósidos y gangliocerebrósidos. Entonces, estas moléculas complejas son tan importantes que existen mecanismos, porque por ejemplo la fosfatidilcolina, o sea, fosfolípidos en general, la fosfatidiletanolamina, hacen parte de algunas membranas y que les dan su dinámica, como por ejemplo el glóbulo rojo. Entonces existen incluso vías que están garantizando que tengamos este tipo de lípidos. Si ustedes ven aquí, este es un lípido, un glicerol con sus diferentes cadenas de ácido graso, y entonces dependiendo, hay unas que tienen, como por ejemplo este que tiene un fosfato de fosfoserina, ¿cierto? Otras que tienen esta colina, el fosfato y la colina, y así sucesivamente. Pero tenemos mecanismos que están garantizando esos lípidos complejos. Nosotros permanentemente, a partir de ácidos grasos, por ejemplo el palmitoilcoenzima A de 16 carbonos, estamos produciendo un sinnúmero de estos lípidos complejos que tienen una función sobre todo a nivel estructural, más que energético o de otra clase, ¿cierto? Muchos de estos lípidos o esfingolípidos hacen parte de esas membranas y sus funciones, de la fisicoquímica de esa célula. En el caso, por ejemplo, de muchos de estos hace parte de la mielina de las células del sistema nervioso, como es por ejemplo la serina, la esfingosina, ¿cierto? Como eso lo estamos permanentemente produciendo, también, bueno, pero antes de mencionar eso, entonces, a partir de eso existen estos aminoácidos y tenemos enzimas que van a estar modificándoles, quitándoles o poniéndoles un compuesto, ¿cierto? Y entonces de esa manera se modifican y se reciclan y entran dentro del catabolismo de esos lípidos complejos. Entonces, cuando esas enzimas a veces están afectadas, producen enfermedades. Dentro de los glucocerebrósidos y gangliósidos hay un sinnúmero de enfermedades, como la enfermedad de Tay-Sachs, de Sandoff, de Gaucher, de Fabry, Niemann-Pick, que están en el catabolismo. ¿Y qué es lo que sucede? Básicamente, la vía de ese catabolismo, es decir, de modificar,
hace que no se produzcan algunos específicamente, por ejemplo en los gangliocerebrósidos, o sea en los GM1, GM2, Sandoff y eso, ¿cierto? Casi que se interrumpe ahí, se acumulan esos lípidos y tenemos acumulación de una serie de lípidos complejos y nos faltan otros, ¿cierto? Es decir, porque en toda esa vía y en esa ruta está la producción, por ejemplo, cuando a partir de los glicocerebrósidos se producen esfingolípidos. Entonces se interrumpe la vía y produce pues toda la catástrofe de la enfermedad. Bien. Tenemos también entonces otro grupo de derivados de lípidos que son los que se llaman los eicosanoides. Se llaman así porque porque tienen más de 20 carbonos y son derivados del ácido araquidónico. Y ellos nos van a producir entonces las prostaglandinas, moléculas que sabemos que están implicadas en el dolor, en la inflamación, en la fiebre, los tromboxanos, que tienen que ver con la coagulación, los leucotrienos, que tienen que ver con toda la parte de la serie blanca y su papel de defensa en el organismo. Entonces, nosotros a partir de esos ácidos, de ese ácido araquidónico, ¿cierto? Que generalmente viene del producto del metabolismo de esos fosfolípidos, nos pueden entonces dar todos estos compuestos que, como ustedes saben y lo irán a ver en toxicología o en no sé en qué otras materias lo ven, pero que muchos de los blancos terapéuticos están dirigidos hacia estas enzimas que van a producir entonces las prostaglandinas, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que en el dolor se aumentan o se empiezan a expresar esas prostaglandinas y entonces se toman todos no, sino algunos de los analgésicos están dirigidos hacia esa modulación de las prostaglandinas, incluso fitoterapéuticos, o sea, compuestos que vienen a través de las plantas, ¿cierto? Como por ejemplo la aspirina, como por ejemplo la gama de los antiinflamatorios, los AINES o los antipiréticos, el acetaminofén, tienen que ver con esta biosíntesis de las prostaglandinas. Aquí les dejo esto que les va a servir mucho para su aplicación clínica, ¿cierto? De lo que tiene que ver las diferentes prostaglandinas. Bueno, hemos llegado al final de la clase y entonces aquí les vamos a dejar unas aplicaciones clínicas. ¿En qué consiste esto? Es como una especie de taller que les dejamos a ustedes, que es lo que vamos a preguntar en el examen. Pues, es decir, no preguntar en el examen la aplicación clínica, sino que todos los conocimientos que tiene esta clase básicos sirven para estas aplicaciones clínicas que tienen que ver con inhibidores de la hidroximetilcoenzima reductasa, la concentración plasmática de colesterol, la restricción dietética del colesterol, la saturación de grasas de la dieta y la hipercolesterolemia familiar. Entonces la idea es que le dejamos el caso clínico y usted responde esas dudas, ¿cierto? Esas preguntas que están ahí, ¿cierto? Por ejemplo, hipercolesterolemia, hay dos casos. Entonces, esto es lo que usted va a leer, querido estudiante, futuro médico, en su historia clínica. Usted va a ver un hombre, un masculino, que tiene una hipercolesterolemia familiar, ve con lo que tiene en la dieta, 600 miligramos por decilitro, por miligramos día de colesterol, le mira cómo están los LDL, cómo está el colesterol, qué le están haciendo en la dieta, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Y aquí les dejamos las preguntas que le puede ayudar a usted a entender toda esa fisiopatología. Igualmente le dejamos uno que tiene que ver con hipercolesterolemia y arteriosclerosis, que va a ser muy frecuente en su consulta. Y aquí están las preguntitas. Listo, profe, hemos terminado.
¿Alguna duda, pregunta? Ah, no, ¿verdad que no están los estudiantes? Bueno, no sé, profe, si tenga que mencionar algo. No, todo muy bien, Natalia, muy completa la clase. Listo. Voy a parar la clase. Listo. Perfecto, perfecto. Ay, no, perdón. La grabación.